Mi manager y yo éramos héteros hasta esa noche en que todo cambió. Soy músico de jazz, mi manager y yo éramos 100% héteros, hasta esa noche de gira en que todo cambió. Quédense hasta el final para conocer lo que pasó. Así que ponte cómodo, y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La noche comenzó como tantas otras. Estábamos en una ciudad que apenas conocíamos, en una sala de conciertos abarrotada de extraños. Los aplausos aún resonaban en mi cabeza mientras guardaba mi saxofón en su estuche. Había terminado otro espectáculo, uno más de esta gira interminable que parecía consumir cada rincón de mi energía. Mi nuevo manager, Lucas, se acercó con una botella de agua y una sonrisa agotada. «Fue un gran show, Alex. Estás superándote cada noche», dijo, su voz cargada de sinceridad. Asentí, agradecido, aunque sentía que algo faltaba, una chispa que hacía tiempo se había apagado en mí. Lucas era diferente a los anteriores managers con los que había trabajado, no solo porque era joven y con un enfoque fresco en el negocio, sino porque había una facilidad con él que me desarmaba. Tenía una forma de mirar las cosas, de hablar con franqueza, que hacía que todo pareciera más simple. Llevábamos meses trabajando juntos, y nuestra relación era profesional, aunque llena de bromas y una camaradería que me sorprendía. Nunca lo había pensado demasiado, hasta esa noche. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. Después del concierto regresamos al hotel. Lucas insistió en que saliéramos a tomar algo. «No podemos encerrarnos en esta habitación cada noche. Necesitamos respirar un poco, disfrutar de la ciudad», dijo, su entusiasmo casi contagioso. A regañadientes acepté. Terminamos en un pequeño bar de jazz que él había encontrado en internet. La música era envolvente, y el ambiente, cálido y acogedor. Pedimos un par de tragos y nos acomodamos en un rincón, lejos de las miradas de los otros clientes. Mientras bebíamos, la conversación comenzó a fluir de una manera diferente a lo habitual. Hablamos de cosas que nunca habíamos mencionado antes. Relaciones pasadas, inseguridades, sueños que aún no habíamos alcanzado. Descubrí que Lucas había estudiado música antes de dedicarse a la gestión, algo que nunca había mencionado. No era lo suficientemente bueno, confesó, con una risa nerviosa. Por eso decidí ayudar a otros a cumplir sus sueños. Esa vulnerabilidad, ese lado que nunca había visto en él, me hizo sentir algo que no entendí en ese momento. La noche avanzaba y con cada trago, las barreras entre nosotros parecían desvanecerse. Había algo en el ambiente, en la cercanía de nuestras sillas, en la forma en que nuestras miradas se encontraban, que empezaba a cambiarlo todo. No sé quién dio el primer paso, pero de repente nuestras bromas se volvieron más personales, más íntimas. Recuerdo que Lucas me miró directamente a los ojos y dijo, «Nunca había trabajado con alguien como tú, Alex. Eres especial, y no lo digo solo como manager». Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, uno que me hizo sentir expuesto y a la vez ansioso por escuchar más. Salimos del bar ya entrada la madrugada, tambaleándonos un poco por el alcohol. La ciudad estaba desierta, y el frío de la noche nos envolvía mientras caminábamos de regreso al hotel. En algún momento nuestras manos se rozaron, y en lugar de apartarla, Lucas la sostuvo. No dijimos nada, simplemente seguimos caminando, con esa conexión silenciosa que parecía decirlo todo. Cuando llegamos al hotel, ninguno de los dos parecía dispuesto a despedirse. Lucas me invitó a su habitación con la excusa de abrir otra botella de vino que había comprado. Acepté, aunque ambos sabíamos que no era por el vino. Una vez adentro, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Nos sentamos en el pequeño sofá de la habitación, hablando en voz baja para no romper el encanto del momento. Fue Lucas quien, finalmente, rompió el silencio con una pregunta que parecía haber estado evitando toda la noche. ¿Alguna vez has sentido que algo inesperado podía cambiarlo todo?
Lo miré, intentando encontrar las palabras adecuadas. Antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia mí, y por un instante el mundo pareció detenerse. Su beso fue tímido al principio, como si buscara mi permiso. Y entonces algo en mí se rompió o se liberó, no estoy seguro. Lo correspondí con una intensidad que ni siquiera sabía que tenía. Lo que sucedió después fue un torbellino de emociones y sensaciones que no había experimentado nunca. Era como si todas las piezas que no encajaban en mi vida de repente hubieran encontrado su lugar. Lucas no era solo mi manager. En ese momento, era alguien que veía más allá de mi fachada, alguien que entendía las partes de mí que yo mismo había ignorado. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que no podía poner en palabras. Esa noche estuvo llena de pasión. Tuvimos una noche entera llena de placer en la cama. Oye, suscríbete al canal. Continuemos. La mañana siguiente fue extraña, pero no incómoda. Desperté con el sol filtrándose por las cortinas y Lucas a mi lado, dormido profundamente. Por un momento me permití observarlo, intentando procesar lo que había sucedido. Había algo en su expresión tranquila que me hacía sentir una paz que no había conocido antes. Cuando finalmente despertó, me miró con una mezcla de nerviosismo y ternura. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Asentí, aunque en realidad no tenía idea de cómo me sentía. El resto de la gira fue diferente. Seguíamos siendo profesionales en público, pero en privado había una nueva complicidad entre nosotros. Descubrimos que compartíamos más de lo que habíamos imaginado, desde el amor por el jazz hasta el miedo al fracaso. Lucas se convirtió en alguien que no solo entendía mi música, sino también las partes más caóticas de mi vida. Sin embargo, también sabíamos que no sería fácil. Ambos habíamos crecido en mundos donde nuestras decisiones serían juzgadas y el miedo a las repercusiones era real. Había noches en las que nos cuestionábamos si valía la pena, si estábamos dispuestos a enfrentar lo que vendría. Pero cada vez que esos pensamientos nos abrumaban, una mirada, un toque, o simplemente el sonido de su risa era suficiente para recordarnos por qué habíamos cruzado esa línea en primer lugar. La gira terminó, pero nuestra historia apenas comenzaba. Volvimos a casa, con nuestras vidas llenas de incertidumbres y emociones a flor de piel. Decidimos tomarlo un día a la vez, conscientes de que lo que teníamos no era algo común ni fácil de encontrar. Y aunque todavía había días llenos de dudas y miedo, también había momentos de absoluta certeza, de saber que, aunque el camino fuera difícil, no lo recorreríamos solos. La vida después de la gira no fue como pensábamos. Aunque habíamos regresado a nuestras rutinas, algo había cambiado entre Lucas y yo. Las llamadas, los mensajes y las pequeñas bromas compartidas en los pasillos del hotel durante la gira se convirtieron en una constante. No podíamos dejar de pensar en lo que había sucedido, y aunque intentamos volver a la normalidad, todo lo que hacíamos parecía tener una capa de complicidad debajo. En una de nuestras reuniones posteriores a la gira, estábamos sentados en una cafetería tranquila, rodeados de papeles, contratos y la cotidianidad de un trabajo que nunca había parecido tan pesado. Pero esa vez, la conversación no era sobre el futuro de la banda o los próximos conciertos. Estábamos hablando de nosotros, de lo que había pasado esa noche en el hotel. ¿Qué significa esto para nosotros, Alex?, me preguntó Lucas, mientras jugaba con su taza de café, mirando fijamente sus manos. No quiero que esto sea algo de una sola vez, pero sé que no será fácil. Respiré profundo. Estaba a punto de decir algo, pero las palabras se me escapaban. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía. Lo que había comenzado como un impulso, una chispa en medio de una noche llena de vino y música, se había convertido en algo mucho más grande. Había una conexión entre nosotros, algo que iba más allá de la atracción física. Era como si nuestras almas se hubieran tocado de una manera que no podíamos ignorar. Yo tampoco lo sé, respondí con sinceridad,
Pero no quiero que esto termine. Quiero seguir viéndote, seguir descubriéndote, sin que haya miedo o dudas. Lucas sonrió, esa sonrisa que me hacía sentir como si nada en el mundo pudiera separarnos. Entonces, sigamos descubriéndonos, Alex. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Desde ese momento, nos decidimos a explorar lo que había nacido entre nosotros. Tomamos cada día como venía, sin presiones, pero con la certeza de que lo que compartíamos era único. Sabíamos que el camino no sería sencillo, pero algo en nuestros corazones nos decía que valdría la pena cada paso. Lo que comenzó como una aventura espontánea durante una gira, se transformó en una relación profunda y auténtica. Cada día, Lucas y yo nos descubríamos más, no solo como compañeros de trabajo, sino como dos almas que finalmente habían encontrado el lugar al que pertenecían. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.